El tema lo vivís todos los días porque vas a hacer las compras y ya sabes lo que pasa con los precios. A punto tal que, como te estamos informando, la inflación del mes de agosto en la ciudad de Buenos Aires, son datos oficiales, tuvo un alza del 10,8%. El tema de las tarifas, los alquileres, las carnes, las verduras, los colegios, todo el tema de telecomunicaciones. Bueno, te tengo que contar algo más si lo vivimos todos los días. Vamos a saludar esta noche aquí en Noticias a las 20:30 a Sandra González, que es la titular de ADECUA y, por supuesto, es especialista en temas que hacen a la defensa del consumidor. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches. Gracias por este ida y vuelta. ¿Cómo estás viviendo este día? Hola, ¿qué tal? Estamos preocupados, no voy a negártelo. ¿Cómo están viendo desde ADECUA, como central de consumidores, esta suba del 10,8 y sobre todo lo que va a ocurrir con la comunicación que el INDEC va a dar a conocer la próxima semana? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por la comunicación. La verdad lo vemos con mucha preocupación. Realmente la situación es tremenda. Nosotros sostuvimos que el día 14 de agosto se hizo una devaluación y la realidad es que para el consumidor, para el usuario, el 14 de agosto, 15 de agosto se transformó en fin de mes. Porque ya en líneas generales la gente viene viviendo una situación bastante acuciante que no le alcanza la plata. Con esta devaluación que hemos tenido y con la suba de precios, que ha sido tremenda, tanto en canasta básica de alimentos como en medicamentos, como en una serie de cosas, y de lo que vos bien nombrabas al principio, de todos los servicios, el transporte, la luz, el gas, realmente se ha transformado un mes de agosto tremendo para la gente, que no para, es que no para. Hay como, en los precios hay como una distorsión permanente y en todos lados. Antes era de un barrio a otro, hoy la distorsión de precios se da de una cuadra a la otra, Ajá. y realmente a la gente se le hace sumamente complicado poder tener una canasta de alimentos como corresponde y poder pagar todas Claro. las facturas que tenemos. Sandra, y en este sentido, ¿ustedes tienen datos concretos que tengan que ver con qué pasa en las canastas o qué pasa con el nivel de consumo de productos que pueden ser considerados, ya no te digo los suntuarios o aquel gustito, aquel mimo, sino los que son centrales? ¿Algún dato sobre cómo se ha comportado el consumo? El consumo está sumamente bajo, ha cambiado absolutamente el consumo y en este último año se nota claramente. Hoy los mimos, te digo que son bastante caros, y realmente no es tan fácil para la gente poder hacerlo. Ha cambiado mucho, se consumen más segundas y terceras marcas, y ha cambiado el hábito de consumo. Por ejemplo, en carne estamos en un momento histórico de caída de consumo de carne, pero no es solamente en carne, en un montón de cosas. En fruta y verdura, que uno dice nunca se deja de consumir, pero claro, hoy es carísimo tener o poder comprar tanto fruta como verdura en una cuestión para tener medianamente una cuestión saludable. Se consume eh, mucha harina. ¿Esto qué significa? Harina, esto significa que se consume mucho fideo, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sandra, cuando estamos hablando de caída de consumo de alimentos, estamos hablando de sectores sociales muy comprometidos, o sea, es donde la familia, es el último rubro donde la familia ajusta. En ese sentido, esta caída del consumo en carnes, en verduras y en frutas que recién relatabas, ¿qué nos está diciendo de la radiografía social de la pobreza en la Argentina? Ya, la radiografía social de la pobreza en la Argentina, cada punto de inflación son más pobres.
Y esto se siente día a día, pero... Y tenemos que pensar bien que en un sector social donde es el que menos tiene, compra en comercio de cercanía, donde el aumento de la canasta básica de alimentos es el doble, porque ahí no hay ni precios justos, ni precios, no, ahí hay lo que compra el almacenero, el que compra en mayoristas y que no tiene la llegada y la capacidad para poder vender como vende una gran cadena de supermercados. Y Entonces, Sandra, la ¿qué panorama trazás o qué panorama proyectás para septiembre? Porque las consultoras económicas privadas hablaban de que la inflación de septiembre iba a ser en el mismo nivel que la de agosto, también de 2 dígitos. ¿Cómo ves el consumo en septiembre? Mirá, lo seguimos viendo complicado. Lo seguimos viendo complicado. Y si bien hay acuerdos en algunos temas en donde se frenaron por 60 o 90 días algunos rubros que hay que estudiarlo bien cuál es el no aumento, porque por ejemplo en prepagas ahí hay un acuerdo que todavía es medio raro, es más para las prepagas que para la gente. Pero en el tema de alimentos nosotros seguimos viendo suba de precios y no es que vemos suba de precios de un mes a otro. Esto es de semana a semana y muchas veces del día a día. Sandra, con lo cual eso nos preocupa. A mí además me Sí. preocupan dos franjas etarias. Los chicos, para los que tener una buena alimentación en la primera etapa de la vida es fundamental para desarrollar su sistema nervioso, su proceso de aprendizaje. Es fundamental tener una muy buena alimentación. Y por el otro lado, los adultos mayores que se jubilaron y la jubilación no alcanza. ¿Hay recomendaciones para tratar de mejorar los accesos a la compra de alimentos? ¿Algún dato que tengan en cuenta, que Adecua recomienda en este sentido? No, hoy es difícil recomendar porque la gente, lo que vos decís es muy cierto. El chico tiene que tener una alimentación saludable para que pueda aprender, para que pueda crecer como corresponde. Pero todos sabemos que esto no pasa hoy en la Argentina. No pasa, lamentablemente. En la provincia de Buenos Aires, vos tenés en la gran mayoría de los colegios del Estado, hay 2 días al mes que le entregan a la gente que necesita Una bolsa cajas de alimentos. Y vos te das cuenta cuando pasás por ahí esos días, son 2 o 3 cuadras de cola. Entonces es prácticamente el 80% de los chicos que la familia tiene que ir a buscar esa comida. Bien, Sandra González, te agradecemos mucho esta conversación, este punteo sobre lo que pasa con el consumo en tiempos de tan alta inflación. Muchas gracias por este ida y vuelta aquí en Noticias en las 20:30.